demostración del teorema de Pitágoras por los postulados de Euclides. Vamos entonces a demostrar el teorema de Pitágoras mediante las proposiciones, definiciones, postulados y nociones comunes de Euclides. El teorema de Pitágoras en el libro 1 de Euclides está en la proposición 47, donde dice que en los triángulos rectángulos el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. Esto dicho como en digamos un lenguaje más común matemáticamente dentro en el aula de clase, es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esta proposición 47 es eso mismo. Entonces es demostrar el teorema de Pitágoras, donde solo es válido, según esta proposición 47, según lo que vamos a estudiar, para un triángulo rectángulo. Entonces vamos a demostrarlo. Para ello entonces vamos a utilizar la proposición 46, donde nos explica cómo trazar un cuadrado a partir de una recta dada. Y para hacer eso nos vamos a apoyar de la proposición 31 y vamos a iniciar de la siguiente forma: por un punto dado trazar una línea recta paralela a una recta dada. Entonces, para construir el cuadrado vamos primero a construir una paralela a esta línea. Entonces, sobre un punto cualquiera de esta línea, digamos este punto, vamos a trazar una línea cualquiera en cualquier dirección. La trazo en esta dirección convenientemente, pero puede ser en cualquiera. Y también de forma conveniente voy a hacer de que estos dos segmentos queden circunscritos en una porción de círculo, de forma tal de que esta línea y esta línea serán radios de esa porción de círculo, por tanto esta línea y esta línea serán iguales en medida. Ahora bien, el ángulo que se me forma acá, voy a primero a prolongar un poco las líneas, y el ángulo que se me forma acá debo trasladarlo a esta parte, y si hago eso garantizo de que estas líneas, estos segmentos son paralelos. Allí entonces se dibujó una paralela a esta, entonces esta es paralela a esta línea. Si dos líneas son paralelas y se cruza perpendicularmente una línea entre ambas, entonces queda dividido siempre en dos rectos, o sea, dos ángulos rectos. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Trazamos una línea, hacemos la misma construcción, trazamos los ángulos rectos que son alternos e internos y revisamos la proposición 29. La recta que incide sobre dos rectas paralelas hace los ángulos alternos iguales entre sí y los externos iguales entre sí. Quiere decir de que si esta línea es paralela con esta y hay una línea que incide sobre ellas de forma tal que los ángulos alternos e internos son iguales entre sí a rectos, entonces se concluye de que estas líneas también son paralelas. Tengo entonces de que esta línea es paralela con esta y esta línea es paralela con esta. Además, según la proposición 33, las rectas que unen, la proposición 33 me dice que si tengo líneas que se unen por los extremos, que son iguales entre sí y que son paralelas unas con otras respectivamente, se tiene que tengo un paralelogramo. Y en este caso muy particular, como son iguales, entonces tengo es un cuadrado. Entonces todo esto para formar el cuadrado a partir de una línea dada. Hago la misma construcción, el mismo análisis para los otros dos lados restantes del triángulo rectángulo. Entonces sencillamente dibujo mis cuadrados respectivos. Vamos a poner letras para que sea más fácil el estudio y la explicación de esto. Vamos a generar ahora el punto delta prima, de forma tal que al trazar el segmento alfa delta prima sea paralelo al segmento beta delta. Y también vamos a trazar el segmento alfa delta y el segmento
gamma z. Vamos a analizar ahora lo siguiente. Como todos estos son cuadrados, como ya habíamos mencionado, está comprendido por 4 ángulos internos rectos. Aquí vamos a utilizar entonces la proposición 14, donde me dice que si dos rectas forman con una recta cualquiera en un punto de ellos ángulos adyacentes iguales a dos rectos, quiere decir de que si esta recta forma con esta recta en un punto ángulos adyacentes iguales a dos rectos, entonces se concluye de que toda esta línea es una sola recta. Por tanto, estos 3 puntos son colineales. Quiere decir de que esta se puede llamar la recta gamma eta. Y haciendo el mismo análisis con estas dos rectas, entonces esta recta entera será la recta phi beta. Bueno. Ahora pasemos a hacer lo siguiente. Estos son ángulos rectos, por lo que son cuadrados, que ya lo concluimos. El ángulo alfa beta, el ángulo gamma beta delta, o sea, este gamma beta delta es este ángulo que es recto, será igual o congruente, que en los ángulos es lo mismo, será igual o congruente al ángulo z beta alfa. ¿Por qué? Porque ambos son rectos, entonces ambos son iguales. Este es nuestro punto de partida, es muy importante. Sea este ángulo, que es el ángulo alfa beta gamma, vamos a hacer lo siguiente. Al ángulo z beta alfa, que es este, o sea, este recto, le voy a añadir el ángulo alfa beta gamma, o sea, este naranja. Al añadirlo, me quedará el ángulo z beta gamma, o sea, este ángulo acá, o sea, este que se me genera acá. Lógico, parece un juego de niños. Ahora bien, el otro ángulo, el que tenía el ángulo alfa beta delta, que es este recto, le voy a añadir el mismo que tenía ahorita, o sea, este que está comprendido acá, el ángulo alfa beta gamma. Si se lo añado, obtendré el ángulo alfa beta delta, que viene siendo este ángulo azul. Y aquí viene algo muy importante. Estos dos son iguales, y a estos dos iguales le sumé este mismo ángulo, ¿de acuerdo? O sea que por la noción 2 de Euclides, por la noción común 2, que si a cosas iguales le añado iguales, el resultado es igual. Tengo estos dos iguales y le añadí este mismo ángulo que es igual, entonces ambos resultados deben ser iguales. O sea que todo este ángulo naranja tiene que ser igual a todo este ángulo azul. Esto es importante. Ahora, como esto es un cuadrado, estas dos líneas son iguales. De igual forma, en este cuadrado, estas dos líneas son iguales. Vamos a trazar este triángulo y este triángulo. ¿Para qué? Con la proposición 4 llego a una conclusión muy interesante. Este triángulo que está, digamos, de forma vertical, por decirlo así, este lado del triángulo es igual a este lado del otro triángulo. Ahora, este lado de este triángulo es igual al lado de este otro triángulo. Y los ángulos comprendidos por ambos lados de ambos triángulos respectivamente son iguales. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Eso es lo que me dice la proposición 4, que es, digamos, que el primer acercamiento a lo que es el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Por tanto, ambos son congruentes. O sea, el triángulo AB delta es congruente con el triángulo alfa beta delta es congruente con el triángulo z beta gamma. Bien, esta conclusión es muy importante. Vamos a dejarla por acá un momentico en reposo y vamos a concentrarnos solo en un triángulo. Solo nos vamos a concentrar en el triángulo alfa beta delta. Vamos a ver lo siguiente. El triángulo alfa beta delta está sobre estas dos líneas que son paralelas, como habíamos dicho. La línea alfa delta prima y la línea beta delta. Entre estas paralelas voy a formar este paralelogramo.
el paralelogramo beta delta prima. Según la proposición 41, si un paralelogramo tiene la misma base que un triángulo y está entre las mismas paralelas, como lo que está pasando en estos momentos, el paralelogramo es el doble del triángulo. Quiere decir de que se cumple esto, que 2 veces el triángulo es igual a un paralelogramo, o sea, 2 veces el triángulo alfa beta delta es igual al paralelogramo beta delta prima. Cuando decimos que un paralelogramo es igual a un triángulo es porque en Euclides no teníamos el concepto de área, sencillamente cuando teníamos que una medida es igual a otra es porque al sobreponerlos, después de hacer unos recortes, unas rotaciones, unas traslaciones, me daba que una figura era exactamente igual a otra al sobreponerlos. Pero es lo mismo como si en términos más contemporáneos, más normales matemáticamente ahora, estamos hablando de área. Solo que no hablo de área porque estoy intentando explicar esto desde el punto de vista euclidiano. Entonces, 2 veces el triángulo alfa beta delta es igual a una vez el paralelogramo beta delta prima. Ahora bien, nos olvidamos de ese triángulo y pensamos en el otro triángulo, que recordemos ambos triángulos son congruentes. Pensando solo en este triángulo, en el triángulo z beta gamma, miremos que se mueve entre estas dos paralelas. Bueno, no se mueve, no, está entre estas dos paralelas. Y entre estas dos paralelas está el cuadrado beta eta. Haciendo el mismo análisis de la proposición 41, tenemos que 2 veces el triángulo z beta gamma es igual a una vez el paralelogramo beta eta. Y aquí hay algo importante. Si a cosas iguales, los dobles de cosas iguales entre sí también son iguales. Quiere decir, teníamos que nuestros dos triángulos son iguales. Y si el doble de un triángulo es igual a un paralelogramo y el doble del otro triángulo es igual a otro paralelogramo, pero los dos triángulos eran iguales, por tanto los dos paralelogramos también van a ser iguales o congruentes. Conclusión: el paralelogramo beta delta prima es congruente al cuadrado beta eta. Borramos todas estas partes para hacer ya importancia en el otro lado de nuestro gráfico. Vamos a trazar estas líneas y recordemos algo muy importante, que si alfa es paralela a delta, que si alfa delta prima es paralela a beta delta, entonces alfa delta prima también es paralela a gamma epsilon. Algo muy importante. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora, construir los triángulos de forma tal de que sean iguales, de que sean semejantes, cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Haciendo el mismo análisis, vamos a construir dos triángulos para hacer el mismo análisis que acabamos de hacer con los paralelogramos. Hacemos los mismos análisis, solo que esta vez paso mucho más rápido sobre ellos y construimos estos dos triángulos de forma tal de que estos dos triángulos son congruentes. Entonces el triángulo alfa gamma epsilon, o sea este triángulo de acá, es congruente con el triángulo kappa gamma beta, o sea este triángulo de acá, el que está, digamos, el triángulo vertical es congruente con el triángulo horizontal, de alguna forma, por así decirlo. Vamos a hacer lo mismo. Este primer triángulo que está vertical, o sea el triángulo alfa gamma epsilon, está entre estas dos paralelas, y entre estas dos paralelas generamos este paralelogramo. Hacemos el mismo análisis que ahora, entonces dos veces este triángulo es una vez este paralelogramo. Borramos el triángulo, hacemos el mismo análisis con el otro triángulo que está entre estas dos paralelas y allí también está este cuadrado, entonces dos veces este triángulo es una vez este cuadrado.
Y haciendo el mismo análisis que hicimos ahora, los dobles de cosas iguales son iguales entre sí. Como los dos triángulos eran iguales, son congruentes, los dos triángulos son congruentes, el doble de los triángulos, o sea, los paralelogramos, también son iguales entre sí. Entonces este cuadrado será congruente o igual a este paralelogramo. En estos momentos ya hemos demostrado el teorema de Pitágoras por Euclides, pero para redondear la idea, llegamos a la conclusión de que el paralelogramo beta delta prima, o sea este, es congruente con el cuadrado beta eta, o sea con este. Quiere decir de que este cuadrado se puede de alguna forma con traslaciones, rotaciones, dibujar sobre este, de forma que quedaría completamente cubriendo este paralelogramo, de esta forma. Hicimos lo mismo en el otro lado, de forma tal que el paralelogramo gamma delta prima, o sea este, es congruente e igual al cuadrado gamma phi. Entonces, si este cuadrado lo roto, lo traslado, lo redibujo de forma tal, su medida quedará completamente toda sobrepuesta sobre este paralelogramo, de esta forma. Se ha demostrado entonces que el cuadrado, en términos ya más contemporáneos, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos en un triángulo rectángulo.